Bienvenidos a esta octava y última sesión de este tema de la batalla espiritual, venciendo sobre las tinieblas. Con Cristo podemos vencer sobre todas las obras de las tinieblas. No hay ni una sola obra de las tinieblas en las cuales nosotros no podamos vencer con Cristo Jesús. Recuerde que la palabra del Señor dice en Colosenses, en el capítulo 2, algo espectacular, algo sobrenatural, una victoria completa. Quiero leérsela textualmente. Le voy a leer el verso 14 y 15. Esta es una palabra que usted y yo debemos apoderarnos de ella y vivirla para vencer en todo momento a las tinieblas, para caminar en victoria en lo que Cristo Jesús nos ha llamado a hacer y a vivir, porque Dios lo ha escogido a usted como un instrumento para libertar a los cautivos. Por eso lo libertó a usted y a mí, para que llevemos liberación a otro. Dice Colosenses 2, 14, 15. Anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, dice, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Se clavó todo eso en la cruz Dios el Padre, que no lo merecíamos, pero lo hizo por amor, por gracia, por misericordia para con nosotros. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Y saben cuál es la figura de victoria que usa ahí el apóstol Pablo? Cuando un ejército romano iba a una ciudad y tomaba esa ciudad y vencía a todo el ejército enemigo, los capturaban, los despojaban de todo, se apoderaban de toda su riqueza, de sus mujeres, de sus hijos, y a ellos ponían sus manos atadas hacia atrás y los ponían a desfilar uno tras otro con su cabeza mirando hacia el suelo y sus vestidos destruidos, y así los hacían caminar, ¿verdad? Para demostrar los romanos cómo los habían vencido. El triunfo los exhibían públicamente, así que caminaban y públicamente la gente los estaba viendo derrotados. Esa es la imagen que usa el apóstol Pablo para decirnos que de esa manera Jesucristo venció todos esos poderes de las tinieblas, para que usted ahora y yo podamos vivir en esa victoria, en esta batalla espiritual de venciendo sobre las tinieblas, y podamos caminar en libertad. Así que quiero que oremos primero para pedirle a Dios su bendición, su guía, su gracia, su favor, y que usted pueda recibir y ser entrenado por el Señor, capacitado en esta escuela de ministro que usted hace parte, en esta escuela de formación ministerial que Dios lo está preparando para servirle a Él con excelencia. Dios y Padre, muchas gracias nuevamente por esta nueva oportunidad que tú nos das para dirigirnos a ti por los méritos de Jesús. Y pedirte, Señor, que dependemos de ti. Y pedirte, Dios, que sin tu ayuda nada somos. Y decirte, Señor, que aquí estamos necesitados de ti, completamente necesitados de ti. Enséñanos, Dios, danos tu palabra, Señor. Danos tu palabra, Dios, por favor. Por favor, danos tu palabra, Señor. Que sea la palabra tuya, Señor, la que nos alimente, la que nos capacite, Señor. Porque queremos vivir esa victoria
que nos dice tu palabra en Colosenses 2, 14, 15. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y disponemos nuestro corazón para recibir lo que tú tienes en esta sección, Señor, para cada uno de nosotros, en Cristo Jesús. Amén. En este punto, en esta sección, quiero concluir hablándole lo siguiente, que es muy importante, tanto para ministrar liberación, tanto para hacer batalla espiritual por mi vida, por mi familia, por la congregación donde estoy, por mi barrio, por mi ciudad, por mi nación, por el continente, que es esencial asumir un papel protagónico como intercesores y guerreros espirituales. Muy importante eso. Pero librar la batalla de manera organizada. Porque a veces como intercesores y guerreros tenemos mucha energía, a veces somos muy impulsivos también para orar, para guerrear espiritualmente, y eso es importante, que Dios ha puesto en usted el espíritu guerrero de Él. Jehová Nisi es su nombre, Jehová, varón de guerra, de poder. Y Jehová que pelea la batalla por nosotros. Lo vemos en el Antiguo Testamento, muchas batallas, como el Señor las peleaba por su pueblo y les decía a ellos: yo soy el que peleo las batallas. Pero es importante librar la batalla de manera organizada. Es importante tener en cuenta varios detalles que quiero comunicarle, y que ahí en su manual que tienen en su mano, es un manual valioso, que a veces ni el costo que nosotros invertimos en él, porque usted no está gastando en lo que usted dice que paga en esta escuela, no. Usted está invirtiendo para su vida espiritual, ¿sabe? Hay cristianos que no les gusta invertir en su vida espiritual y no crecen. Usted y yo debemos invertir en nuestra vida espiritual. Debemos invertir en nuestra vida espiritual. Y en ese manual que usted tiene, está haciendo una inversión. Mire, lo adquirió para usted mismo. Ni siquiera es para regalárselo a otro. Es usted mismo para usted lo adquirió. Es importante que usted repase ese manual, que no se acomode a lo que escuchó en estas 8 sesiones. No, vuélvalo a leer, aprenda los pasos, aprenda las estrategias, porque usted cuando está en batalla no va a buscar ese manual, sino que usted va caminando y sabe el conocimiento. El mismo Señor Jesús, los apóstoles, los primeros cristianos, demoraron varias décadas para tener el Nuevo Testamento. Inclusive un solo libro duraron varias décadas para tenerlo escrito todo. Esta gente lo sabía todo de memoria, oralmente las enseñanzas pasaban. Y usted ahora y yo tenemos el privilegio, tenemos aquí toda la herramienta. La batalla contra el mundo de las tinieblas debe ser sistemática y sostenida en el tiempo hasta alcanzar la victoria. Esto es muy importante, es muy importantísimo. La batalla contra el mundo de las tinieblas debe ser sistemática y sostenida en el tiempo hasta alcanzar la victoria. Allí, en todo tiempo, y debe ser sistemática. Usted no está afanado. No en un día ya usted ganó la batalla. No en una semana usted ganó la batalla. Porque entonces tendríamos que dejar de hacer batalla espiritual. Tendríamos que dejar de orar, de interceder. Así que es muy importante eso. Aun cuando haya quien lo
desestime, es esencial que estemos preparados. La guerra contra el mundo de las tinieblas no se libra bajo criterios de improvisación o emocionalismo, ¿no? Tenemos que organizarnos, tenemos que tener planes, tenemos que pedirle a Dios que Dios nos dé sus estrategias para que de una manera sistemática nosotros vayamos dando paso a paso, en donde tenemos que despojar al enemigo, en donde nos tenemos que apoderar del botín. Allá debemos ir para ver las bendiciones de Dios en todo lugar. Eso es importantísimo. No hay que descuidarnos, desestimar. No, eso es peligroso. Tenemos que estar preparados para eso. Muy importante para caminar en la victoria. No podemos estar improvisando. Tenemos que tener propósitos definidos. Tenemos que trabajar en procesos, porque los procesos son los que dan fruto. En los procesos, cuando usted libra una batalla en un sector, o por su familia, o por sus finanzas, su empresa, usted tiene que continuar un proceso de eso que llevó a cabo para ver los frutos, y menos en emocionalismo, que nos emocionamos porque somos seres emocionales. Y a veces las emociones nos traicionan, nos dejamos impulsar por emociones. Y es muy importante que no nos dejemos vencer por las emociones, porque por emocionalismo yo he conocido muchos cristianos que se han involucrado en la guerra espiritual, porque este tema es llamativo, esto es llamativo, esto llama, ¿sí ve? Esto atrae. Y entonces las emociones, y después pasa un tiempo y ya se nos olvidó. Ya no nos acordamos de lo que pasó. No, es muy importante que usted y yo estemos preparados con procesos para ver esa victoria, para caminar en ella. La ineficacia en la guerra espiritual se origina en el ministro de liberación, esencialmente por su falta de compromiso y fidelidad a Jesucristo. Esto es verdad. La ineficacia en la guerra espiritual, una falta de compromiso y fidelidad al Señor Jesucristo. Y si tengo falta de compromiso y fidelidad a Jesucristo, lo tengo también con la iglesia, lo tengo también con mis pastores. Entonces, me voy a hacer batalla espiritual así, me caigo en el autoengaño, y ahí es donde vienen los peligros, ahí es donde vienen las situaciones difíciles, ahí es donde pasan muchas cosas. Y usted y yo debemos tener mucho cuidado. Hay mucho de esto en el cuerpo de Cristo. Falta de compromiso. A veces se congregan 200, 300, 500, en otros 1000, en otros más de 1000. Pero cuando como pastores y ministros vamos a ver cuántos tan comprometido y fidelidad a Jesucristo, el porcentaje es muy bajo.
el porcentaje es bastante deprimente. Que de 200, una congregación, hayan 50, 60 comprometidos. Y estoy hablando de 200 entre jóvenes y gente adulta. No estoy mencionando, digamos, adolescentes, niños. ¿Y qué pasa? Esa falta de compromiso y fidelidad a Jesucristo. Y si ese otro porcentaje de esos 200, solo 50, 60 tienen ese compromiso, esa fidelidad con Jesucristo, con el cuerpo, con su iglesia, con mis pastores. Y si esos otros 140 quieren ir hacia la batalla espiritual, eso va a ser ineficaz, mis hermanos. Eso no funciona. Eso no funciona. Y entonces ese creyente hace batallas y verdad, y sale y marcha y esto, y no pasa nada. No sucede nada. Es muy importante su compromiso y fidelidad a Jesucristo y a su iglesia. Es muy importante que usted comprenda que Dios le ha dado dones, talentos, ministerio, capacidades y a muchos especialidades. 5, talento, dones, ministerios, capacidades y especialidades. Y es triste ver que no adquiero compromiso con el cuerpo de Cristo y que no camino en fidelidad al Señor Jesucristo en todo. En mi tiempo con Dios, en la palabra, en el asunto del dinero, es un asunto muy fuerte en general, en muchos cristianos, un porcentaje alto de infidelidad a Dios en las finanzas. Y entonces va a ser ineficaz. Pero si usted camina en lo contrario, en compromiso, en fidelidad con Jesucristo, con su iglesia, cuando usted vaya a la batalla espiritual, usted va a ver grandes victorias. Usted va a ver la respuesta, vamos a ver el respaldo de Dios a aquello que estamos haciendo. Reviste de importancia en las iglesias hayan conformado no solamente equipos de intercesión, hemos hablado de esto, sino también de liberación. Un asunto son los equipos de intercesión que apoyen en oración. No quiere decir que el equipo de liberación no sean intercesores, pero es importante un equipo de liberación que se dedique a esa tarea, que disponga de su tiempo y hable con su pastor y le pueda hablar que usted quiere ser parte de un equipo así. Y usted voluntariamente siga entrenándose, capacitándose y atender ese equipo, esos casos para ministrar liberación. Un hombre, ¿verdad? De ese equipo atiende un hombre en proceso de consejería y después llevan para administrar liberación. Una mujer atiende, ¿verdad?, un proceso de consejería en esta área y después ahí en el equipo ministran liberación. El número de quienes integran dicho ministerio puede variar dependiendo de la membresía de una congregación. Eso sea criterio de cada pastor, ¿verdad?, de cada congregación. Pero yo personalmente creo como pastor que entre más grande es una congregación, más necesidad hay de esto, ¿verdad? Y los retiros que se hacen son muy importantes.
Esos retiros espirituales, esos retiros de sanidad interior son muy importantes, esos son de gran bendición, pero es importante hacer seguimiento a muchos casos que en un retiro, que son maravillosos, no son suficientes y que esa persona necesita caminar más, que ser guiada en ese proceso para que no se desvíe, como dice la palabra, ni a izquierda ni a derecha, sino que Jesucristo sea el centro de su vida, y se necesitan esos procesos. Entonces el número, ¿verdad?, va a variar, porque hay personas que me han preguntado, creyentes, pastores, y Pastor Landázuri, ¿y cuánto es? Entonces yo le pregunto, ¿cuántos miembros tiene usted aquí? ¿Cuánta gente comprometida? ¿Cuánto es la membresía, verdad? Le llaman de su congregación. Entonces me dicen tantos. Le digo, bueno, pastor, haga llamado para que hagan entrenamiento en este campo de la batalla espiritual y la liberación. A ver cuántos Dios les ha puesto esa pasión en el corazón. A cuántos Dios los está llamando a este asunto, para poder entender bien este asunto y orar por ellos y seguirle usted el proceso a ellos, y de eso saber de verdad cuántos y conformar, porque una congregación grande pues quizás ya hay un ministerio, pero hay 2, 3 equipos de 4 o 5 personas, con hombres, con mujeres, con gente preparada, capacitada, y va a ser ese trabajo muy importante. Yo en mi principio de la vida cristiana asistí a una congregación que un día a la semana, en la tarde, esa reunión solo era para ministrar liberación. Así que todos los temas, las conferencias que se quedaban ahí en ese horario de la tarde, tenían que ver con la liberación, con la restauración, con ser libre de cautividades. Y yo tuve la oportunidad de asistir como un asistente para recibir, a la vez que se recibía capacitación, se recibía administración. Y en las ministraciones, varios de los que estaban ahí comenzaban a ser libres, a manifestarse espíritus inmundos, y habían personas ya que hacían parte de este equipo, 8, 10, 15 personas, y si habían 3, 4 manifestaciones, iban a ese lugar y allí, ¿verdad?, seguían ministrando a la persona allí, ¿verdad?, y tenían preparado varias cosas, porque hay manifestaciones muy fuertes. Hay personas que pueden echar espumarajo, pueden vomitar. Estas personas estaban equipadas, tenían papel periódico, tenían servilletas, hasta vasijas, y ministraban, y solo era esa reunión de esta tarde, duraba como 1 hora y media, solo era para eso. Y quiero decirle que esto le dio un empuje fuerte a esa congregación, muy fuerte, porque mucha gente comenzó a llegar en esa reunión, a ese horario de la tarde de ese día, para recibir liberación. Y eran allí después, hacían seguimiento, había proceso de consolidación, y eso fue muy famoso en esa congregación. Y esa congregación constantemente ha experimentado crecimiento en la membresía. Así que es muy importante eso. Ya les dije, ese número de los que integran ese ministerio
Va a variar dependiendo de la membresía de la congregación. En la mayoría de los casos, los ministerios de liberación tienen como fundamento al menos 5 líderes comprometidos. Por lo menos el equipo tiene 5 líderes comprometidos, porque a veces equipos muy grandes y para ministrar liberación a una persona, 2, no, eso se vuelve ahí un show, un espectáculo, y a veces ni se sabe qué va a hacer este o qué va a hacer el otro, porque todo eso también se define en el equipo. Cuando se ministra liberación, no todos están ahí reprendiendo, no todos están ahí, no. 1 o 2 están ministrando liberación a esa persona, si cayó al suelo y le están ministrando, y los otros están ahí apoyando también, invocando la sangre de Cristo Jesús, exaltando a Dios, y ministrar liberación con los ojos abiertos. No cierre los ojos para ministrar liberación, hay que ministrar liberación con los ojos abiertos. Y están ahí, ¿verdad? Porque a veces una persona se puede tornar violenta, puede ser hombre o mujer. Y a veces se necesitan 3 y 4 para sostener a esa persona. Eso lo he visto yo muchas veces. Que no basta una persona o 2, varias, para ver la victoria del Señor. Y aquí lo dice. En el momento de ministrar liberación, mínimo deben participar unas 2 personas. Digamos de esas 5 o 4 que hay. Unas 2 personas ministrándole, llevándole, ¿verdad? En el caso que se hizo un seguimiento, un proceso de consejería, de hacer el diagnóstico, de evaluar una evaluación de su vida y ministrarle. Y en el caso también que se presente, que se está hablando y se está orando y alguien, ¿verdad?, salió endemoniado, 2 personas ministrándole y las otras están ahí cerca con los ojos abiertos, mirando pronto una reacción violenta. Quizás una reacción violenta para detener, para sostener sus piernas, para sostener sus brazos y muchas veces hay su cabeza. Pero es muy importante tener eso y no todos los 5 al mismo tiempo estar ahí dando órdenes y estar diciendo esto, porque se vuelve, es un mercado Persia, como dice. Ni se entiende, ¿ya? Ni se entiende. Entonces es importante esto que debemos nosotros entender. Las instrucciones deben impartirla una sola persona para no generar confusión. Ese equipo debe tener un líder, una líder o una pareja que generan las instrucciones, que imparten las instrucciones para el equipo de cómo vamos a ministrar en el momento que se presenten casos de liberación, qué es lo que tenemos que hacer. Los que están ministrando, los que están apoyando, y en cualquier situación que se presente así o así, todo eso hay que aprenderlo porque es muy importante. Y el consejo que se da, que una mujer no debe ministrarla a hombres únicamente y viceversa. Por eso el equipo lo mejor es estar conformado con hombres y mujeres. O quizás hay equipos de hombres para ministrar solo a hombres, o de mujeres para solo ministrar mujeres. O verdad, hay hombres y mujeres. No podemos limitarnos a que solo va a ser el equipo de mujeres o de hombres. Pueden haber, sí, pero es muy importante tener en cuenta eso para que hayan hombres, hayan mujeres. Ahora se puede presentar casos en que usted, el equipo de mujeres está orando y se presentó una liberación un hombre, hay que ministrarlo y hay que estar allí y no tener ningún temor porque es el poder de Dios. Así que es necesario que en el equipo haya hombres y mujeres.
Muy importante esto para que nosotros podamos comprender. Y recuerden que es en el poder del Espíritu Santo que echamos fuera demonios. No es en nuestro poder, es en el poder del Espíritu Santo que echamos fuera los demonios. Es en el poder del Espíritu Santo. Es allí en ese poder que Dios le ha dado a usted en la persona del Espíritu Santo. Es muy importante que tengamos esto en cuenta. Hay una historia del apóstol Pablo en el libro de Hechos, en el capítulo 16. Usted debe conocer esa historia. En el versículo 16 al 19 del capítulo 16 de Hechos, dice: aconteció que mientras íbamos a la oración, mire para dónde iba Pablo, con otros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, ahí estaba el médico Lucas también con Pablo, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Estaba diciendo una verdad, pero era un espíritu inmundo de adivinación. Y esto lo hacía por muchos días, mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. ¡Wow! Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Fuerte fue esa liberación. Esta mujer tenía un espíritu impresionante. Decía verdades, ¿verdad?, como esa. Pero Pablo discernió que era un demonio, un espíritu de adivinación. Y un día se volvió y le dijo: espíritu inmundo, sal de ella ahora, déjala. Y salió y ya no adivinaba más. Hay que tener en cuenta esto. No es en su poder, no es en mi poder, es en el poder del Espíritu Santo. Por eso usted todos los días, si el Espíritu Santo, lléname hoy, lléname. Allí donde usted está, por un minuto, cierre sus ojos y diga al Espíritu Santo: lléname con tu presencia. Lléname, Espíritu Santo, lléname de tu poder. Diga al Espíritu Santo: manifiesta tu poder por medio de mi vida para libertar cautivos. Así como usaste la vida del apóstol Pablo en este capítulo de Hechos 16, y tú lo usaste para libertar a esa muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Dígale: úsame a mí, úsame, Espíritu Santo, úsame. Aquí estoy, lléname de tu presencia y de tu poder. Reciba ahí del poder del Espíritu Santo. Reciba ese poder, esa unción, esa llenura para ministrar liberación a los cautivos. Recíbalo en el nombre de Jesús. Es en el poder, iglesia, del Espíritu Santo. Dios nos provee dones para dar la batalla espiritual. Dios nos capacita. Por eso la batalla hay que hacerla de una manera organizada. Dios los capacita. A los que Dios llama específicamente a esta área de ministrar liberación, a los que Dios llama específicamente a esta área de tomar territorios, de ser intercesores, Dios nos provee dones para dar la batalla espiritual. En Romanos 12, versos 4 y 5, usted encuentra que ahí el Dios Todopoderoso nos da dones. Dios lo habilita a usted y a mí, nos capacita a usted y a mí para que seamos efectivos en la batalla espiritual. Así que es muy importante.
tener en cuenta esos dones. Si usted no sabe aún qué don tiene, pídale dones al Espíritu Santo y pídele a Dios que le confirme esos dones que Dios le ha dado a usted. Que usted reciba esos dones del poder del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. Es importante eso, iglesia. Es imperativo que identifiquemos los dones de los que Dios nos proveyó. Es imperativo. Los dones no son lujos. Los dones es para llevar a cabo la obra de Dios y bendecir al cuerpo de Cristo. Los dones son para edificar al cuerpo de Cristo, son para servir al cuerpo de Cristo, son para ministrar a los inconversos también, aquellos que todavía no han creído en Cristo Jesús. Y allá en 1 Corintios, el capítulo 12, usted encuentra ahí los 9 dones del Espíritu Santo, encuentra dones de poder, dones de conocimiento, dones de lengua, de profecía, discernimiento de espíritu, de interpretación de lengua, de milagro, de fe, de sanidad. Te encuentra ahí esos dones, así que es imperativo que usted identifique qué dones Dios le ha dado a usted. Usted debe saber qué dones Dios le ha dado, qué dones Dios le ha entregado a usted. No podemos olvidar jamás que fuimos concebidos por Dios para vencer sobre el mundo de las tinieblas. Esto se lo voy a repetir. No olvide jamás que usted fue concebido por Dios para vencer sobre el mundo de las tinieblas. Para vencer. Los cristianos perseveramos hasta vencer. Como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Te persevere hasta vencer, hasta mantener la victoria contra ese gigante, contra este otro gigante. Persevera ahí en el nombre de Cristo Jesús. No dé un paso atrás. La Biblia dice que el que toma su arado en su mano y mira hacia atrás no es digno, no es apto para el reino de Dios, para estar en el reino de Dios y menos para entrar en él. Usted esté firme ahí en Cristo. Usted todo lo puede en Cristo que lo fortalece. Usted todo lo puede en Cristo Jesús. Los demonios no pueden resistir el poder de Cristo obrando en un creyente fiel. No pueden. Los demonios no pueden resistir el poder de Cristo obrando en un creyente fiel. No pueden. Donde llega un creyente en el poder del Espíritu Santo, en el mismo poder que se manifestó en Jesús, un creyente lleno de la santidad de Dios, un creyente fiel, los espíritus inmundos salen, los espíritus inmundos se van, los espíritus inmundos se marchan, dejan su territorio. Es importante que usted camine en esta verdad. Dijo un hombre en toda esta área de batalla espiritual y liberación: el diablo y sus demonios saben qué creyente vive en santidad. Ellos saben quién está viviendo integralmente. Ellos saben, y si hay alguien que Satanás y sus demonios le tienen temor, le tienen espanto, que se alejan, son a hombres y mujeres de santidad, que viven en la santidad de Dios, que quieren agradar a Dios en todo tiempo, que no venden su santidad por nada, que no se desvían para allá, ni se desvían para acá, sino que están firmes en Dios. Así que es importantísimo entender y comprender esto, que el enemigo no puede resistir el poder de Cristo que Dios ha puesto en su vida. Es muy importante esto.
Y la conclusión de todas estas 8 sesiones de gran bendición para su vida y para mi vida, porque quiero decirle que al yo compartir con ustedes estas 8 sesiones, yo soy el que más he aprendido. ¿Sí? He sido repotenciado con enseñanza. Ahora Dios me ha dado más conocimiento, más entrenamiento, me ha preparado para estar listo para en todo tiempo y en todo momento hacer batalla espiritual o ministrar liberación. Algo que debe caracterizar al cristiano es su dependencia estrecha de Dios en oración. Esto es básico. Este es el primer peldaño, una base firme, 100% bíblica. Solo de esta manera podemos confrontar eficazmente el mundo de las tinieblas. No podemos desconocer que nuestro enemigo, Satanás, junto con sus huestes de maldad, saben con quién se están enfrentando. Lo dice la palabra. La victoria está asegurada por la obra de nuestro amado Señor Jesucristo. Y para dar pasos de vencedores siempre en la guerra espiritual es esencial que seamos hombres y mujeres de oración, de santidad, porque no confrontamos el mundo espiritual con armas convencionales, sino de orden espiritual, lo dice también la palabra. Nuestras armas de la milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de... Oiga, escuchen esto, para la destrucción de fortalezas. La confrontación del mundo espiritual de maldad obliga que desarrollemos estas cosas: perseverancia, decisión, ejercer la autoridad de Cristo en y a través de nuestras vidas. Estar metido con Dios es un aspecto fundamental en el proceso de liberación. Todo eso, usted en su manual va a encontrar todos los textos bíblicos, porque usted debe estudiarlos también. No podemos desligarnos jamás de la dimensión espiritual en la que entramos en intimidad con Dios. Recuérdelo siempre, usted y yo somos vencedores en Cristo en la lucha contra el mundo de las tinieblas. A usted y a mí Dios nos ha llamado para caminar en esa victoria. Así que lo desafío para que usted y yo vivamos en esa victoria, venciendo sobre las tinieblas. Sí puede ser posible. Y sí es posible con Cristo Jesús, con el poder del Espíritu Santo. Y me alegro que usted haya sido fiel, haya estado recibiendo toda esta sesión de la batalla espiritual, porque es de gran ayuda para tu vida. Es una bendición de Dios para Dios usarte. Así que quiero orar por tu vida para finalizar ya esta última sesión. Padre, en el nombre de Jesús, yo bendigo, Señor, bendigo, Dios, a todos los que han recibido, Señor, esta enseñanza, estas instrucciones de tu palabra, Señor. Todos aquellos que han dispuesto su corazón para ser entrenados porque quieren servirte, Dios. Ellos han estado, Señor, recibiendo todo esto porque ellos quieren servirte, Señor, porque ellos quieren agradarte. Y yo oro, Señor, para que tú le des la victoria siempre, Señor. Tú le des fortaleza, Señor. Y úsales grandemente, Señor, en esto de la batalla espiritual, Señor. Dale grandes triunfos en su vida, Señor, con su familia, con su iglesia, con su comunidad, con su barrio, con su ciudad, su país, con el continente donde los tienes, Señor. Úsalos, Dios, úsalos, Padre. Te los ruego, Señor, en el nombre de Jesús, y los bendigo, Señor, y declaro que tú eres escudo alrededor de ellos, porque tú los amas a ellos y a mí, Señor. Nos haces un escudo, un vallado con fuego alrededor, Señor,
y envías tus ángeles guerreros alrededor de ellos, Señor, y de su familia y de mi vida y mi familia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que me has dado de compartir con todos los santos, Señor, con tu iglesia que ha recibido esta enseñanza en Cristo Jesús. Amén. Bendiciones para todos ustedes. Adelante, sigan firmes en Cristo Jesús. Amén.